buenos días a las personas que ya están conectadas. Mm, El tema de hoy es especialmente interesante para mí. Hace 12 años y medio yo decidí convivir con el cáncer. Una vez me dieron el diagnóstico y tomé la decisión de administrar yo mismo mi proceso. La primera decisión que tomé fue menguar el crecimiento de las células cancerosas, eh, disminuyendo la inflación, disminuyendo la angiogénesis, que es la generación de vasos sanguíneos, y fortaleciendo el sistema inmunológico. Entonces eliminé los alimentos con gluten, eh, cambié totalmente mi régimen alimenticio y tomé algunos suplementos vitamínicos. Esto pues lo llevo 12 años y medio y afortunadamente ha funcionado bien, pero hay algo interesante, y es que en el año 2018 el doctor William Li, es un médico de la Universidad de Harvard y la Universidad de Pittsburgh, y dirige una fundación de la angiogénesis, publicó un libro que se llama Comer para Sanar. Bueno, entonces él mencionó 5 sistemas de defensa del cuerpo: obviamente angiogénico, sistema inmunológico, regeneración celular, proteger el ADN, y algo muy nuevo que es los microbiomas. Cuando yo tomé esta decisión, había en esa época 70 artículos científicos sobre los microbiomas. En el año 2018 ya hubo 97,000. Entonces, el conocimiento ha cambiado mucho. Ahora, la doctora Leila nos va a ilustrar sobre cómo se puede fortalecer el sistema inmunológico, no solo desde la medicina holística alternativa, sino desde la medicina china, que ella ha estudiado mucho, y de la medicina hindú, lo cual hace que sea muy interesante este enfoque. No sé si nos va a mencionar algo de lo que es su pasión, que es el ninjutsu. Bueno, doctora Leila, bienvenida, mil gracias. Ya pude. Bueno, pues muchísimas gracias, Guillermo, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Qué gusto saludarlos. Para mí es un honor acompañarlos en el día de hoy. Básicamente vamos a hablar sobre cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico, y pues parte de eso también tiene que ver por mi historia de vida. Yo desde muy pequeña fui una persona muy enferma, sufría de faringoamigdalitis a repetición, y esas faringoamigdalitis a repetición hicieron que hiciera unos problemas a niveles articulares. Y esos problemas a nivel articular hacían que estuviera limitada muchas veces funcionalmente. Me dolían mucho las articulaciones. O sea, desde muy pequeña comencé a hacer problemas de dolor, de movimiento, de inflamación. Y esto hizo pues que yo empezara desde muy, muy pequeña a buscar otros métodos para poder sanarme. Hacía cuadros febriles muy altos, y mis papás muy responsablemente me llevaron donde el médico, el otorrino, y el otorrino indicó que debían hacerme una amigdalectomía, que es quitarme la primera línea de defensa del organismo, que luego yo lo entendí, pero pues en ese momento era la mejor opción. Entonces, a pesar de la amigdalectomía, yo seguía haciendo cuadros febriles, inflamándome, y no sabíamos qué era, a pesar de que me colocaban el antibiótico intramuscular en una nalga y en la otra nalga. Entonces eso era terriblemente doloroso y terriblemente, pues, duro para mí, que era pequeña y que pues tenía que colocarme el benzetacil, que dolía tanto, y la procaína por 3 días mientras hacía efecto el benzetacil. A raíz de eso, desde muy pequeña comencé a buscar otros métodos alternativos, y así encontré algo que se llama homeopatía. Llegué donde un médico homeópata, y mi madre pues me llevó allí, y me acuerdo muchísimo que el médico me envió 2 medicamentos homeopáticos que me ayudaron a mejorar prácticamente la sintomatología y pues el cuadro, porque los empezaron a negativizar los exámenes de laboratorio.
Uno de esos medicamentos que me acuerdo muchísimo porque es uno de los primeros que me aprendí cuando empecé ya en mi trayecto como médica, fue el árnica a la 06, me acuerdo mucho, y me mandó las sales de Shu. Y yo empecé inmediatamente a mejorar de la inflamación y de toda la sintomatología. Así transcurrió mi vida, empecé a estudiar medicina tradicional en la Escuela de Medicina Jiménez Corpa, soy médica, y después de esto, pues yo ya venía desde mucho antes estudiando lo que era medicina tradicional, entonces empecé a estudiar medicina tradicional china, empecé desde mucho antes, medicina, algo de homeopatía, y cuando ya me gradué, ya empecé a aplicar todos estos conocimientos, ya yo misma había sido la paciente antes, pues ya podía empezar a ayudar a muchos de mis pacientes. Después de esto, pues ya empezamos con toda la educación en sintergética, toda la parte de ya a oficializar todos los estudios en medicina tradicional china, en medicina tradicional coreana. Y ahí empezamos como a hacer todo el estudio de nuestros pacientes desde una visión holística, no solamente la parte física, sino también la parte mental y la parte emocional. Entonces empecé a darme cuenta de todas las componentes que tiene el ser humano desde las emociones, prácticamente desde el momento en que somos concebidos y también que traemos una carga genética desde tiempo atrás que va a propender no solamente que con los antecedentes que uno tiene de diabetes, de cáncer, de artritis, sino que también tiene una carga emocional, porque en la carga de los antecedentes de los familiares, nuestros antecesores, pues también hay una carga emocional que viene desde mucho tiempo antes. También fijémonos cómo fuimos conquistados, qué tipo de patología y qué tipo de emoción había en ese momento cuando conquistaron América. Y esto también, esto viene genéticamente, energéticamente, cargando todos los cromosomas desde esa generación y hace que pues empecemos en este momento pues a generar una serie de patologías y una serie de sintomatologías que hace que nosotros pues nos enfermemos y después decimos, pero ¿de dónde viene todo esto? Esto viene desde mucho tiempo atrás y esto es lo que hacemos cuando hacemos la facultad de medicina completa, holística, buscando la raíz de la cosa, de la enfermedad y no solamente las ramas. No tratamos solamente las ramas, que me duele la mano, que me duele la rodilla, que me duele la cadera, sino que miramos desde atrás, desde la raíz, qué es lo que está pasando. Entonces nuestras consultas son consultas muy completas, muy organizadas, que permiten ayudar a muchísimas personas. Entonces, algo que es básico, que es importantísimo dentro de nuestro organismo, es el sistema inmunológico. Nosotros somos unos seres humanos que estamos desde la parte física, la parte mental, la parte emocional, la parte energética y la parte del entorno. Somos un todo. Y en nuestro organismo existe un sistema que es muy inteligente, porque el cuerpo humano es la mejor creación, es una máquina perfecta. Entonces, dentro de esta máquina perfecta, hemos generado un sistema inmunológico que vamos a hacer el símil, como si fuera un sistema, un ejército de defensa del organismo. Y este ejército de defensa del organismo patrulla todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta la punta del dedo gordo. Y patrulla y está ahí constantemente alerta y pendiente de cualquier tipo de agresión que pueda haber por algún virus, por alguna bacteria o por algún hongo. En este caso existe un personaje que está circulando, no me gusta nombrarlo porque eso es darle energía, pero eso no significa que le quite importancia. Entonces, ese personaje tiene una serie de células que en el organismo que son las encargadas de defendernos. Entonces,
Tenemos un ejército, tenemos unas bases, y esas bases son las encargadas de alojar esas células que nos van a defender contra el personaje, contra otro tipo de virus, contra otro tipo de bacterias y contra algún tipo de hongos. ¿Cuáles son esas bases? Esas bases están primeramente a nivel de las amígdalas, que están en esta zona, que cuando nos hacen una amigdalectomía, pues prácticamente nos están quitando la primera línea de defensa del organismo. Entonces esa es la primera línea de defensa. Están los ganglios linfáticos, que es cuando se nos inflaman las bolitas que están a nivel submaxilar o a nivel de las axilas o a nivel de las ingles, pero no solamente hay ganglios linfáticos en esa zona, sino que también hay ganglios linfáticos a nivel del intestino grueso, del intestino delgado, de la placa de pecho. Existe una tercera base, que es la que está localizada en el tercio medio del esternón, que es el huesito que une las costillas. Esto es el timo, y que es grande en la infancia, pero a medida que vamos creciendo, el timo se va volviendo cada vez más pequeño, casi hasta que se vuelve imperceptible. Pero eso no significa que allí no se generen o no se almacenen unas células de defensa. Existe el hígado, el vaso, el páncreas, el apéndice, que es otra base que genera unas células de defensa, pero que muchas veces son eliminadas cuando nos hacen la apendicectomía. Pero esto no significa que no quede la parte energética que ayuda a mantener el sistema inmunológico. Entonces tenemos un ejército de defensa, tenemos unas bases donde se almacenan una serie de células y tenemos las células de defensa. Estas células de defensa son las que nosotros como médicos encontramos o podemos leer en un cuadro hemático, porque muchas veces me dicen, ay doctora, pero es que fui al médico de la IPS y solamente me pidió un cuadro hemático. Sí, un cuadro hemático, en un cuadro hemático nos podemos como médicos detectar si es una infección bacteriana, si es una infección viral, si es algo parasitario y que nosotros tenemos que pedir allí todos los exámenes complementarios. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de células? Son las células, los linfocitos B, los linfocitos T, las natural killer, los basófilos, los eosinófilos, las CD4, los CD8. Entonces, por ejemplo, en un cuadro hemático está toda la parte de los leucocitos. Entonces, si vemos algún tipo de alteración de los leucocitos, entonces miramos hacia qué lado se va, si es una neutropenia o es una linfopenia, entonces ya empezamos a pedir los exámenes más amplios, o sea, es como algo de base que nos va a orientar sobre qué otros exámenes debemos pedir y no empezar a dar palos de ciego. Entonces tenemos allí también los macros, que son las células, como su nombre lo indica, pagos es comer, y macro es grande, entonces son las células encargadas de comerse los virus, las bacterias o algún tipo de elemento patógeno. Existen también las células dendríticas. ¿Qué son las células dendríticas? Son las células que como su nombre lo indica, con las dendritas, es la encargada de detectar en ese momento que se está acercando una agresión y envía la información a la torre de control para que la torre de control mande inmediatamente el input hacia la base que está en el cuerpo y de allí esta sea la encargada de mandar los soldados que le corresponden ante una agresión externa, ya sea un virus, una bacteria o un hongo. O sea, las células dendríticas son muy importantes porque son las que están patrullando la parte más externa y dice, viene una bacteria, viene un hongo. Entonces, dice, entró en la bacteria y dice, es una bacteria que me va a producir una infección. Ok, manda entonces los encargados de hacer la defensa contra la infección. O viene un virus, entonces se envía enseguida todo lo que le corresponde, el ejército que corresponde a la defensa de los virus. En nuestro organismo existe un eje que es importantísimo, que es el eje hipotálamo, hipófisis, glándula pineal, tiroides, glándula suprarrenal. Y también está lo que es ovarios o testículos. Ese eje es el encargado de producir una serie de neurotransmisores
que están directamente relacionadas con la felicidad y con la salud. Entonces, allí se producen neurotransmisores, cuando está en equilibrio ese eje, hace que se produzcan los neurotransmisores de la felicidad, que son la dopamina, la serotonina, las endorfinas, la oxitocina y la melatonina. Cuando esto está funcionando adecuadamente, pues nuestro sistema inmunológico está funcionando adecuadamente, porque las células van a decir, ay, qué alegría, es feliz, ay, estoy organizando, estoy despierto, estoy alerta. Cuando tengo que descansar, descanso adecuadamente y se realizan los procesos de desintoxicación del mismo. Pero existe algo que es de tipo emocional, al principio, y luego comienza a crecerse hasta que comienza a producir ya síntomas fisiológicos. Existen dos hormonas que se producen a nivel de la glándula suprarrenal, que son el cortisol y la adrenalina. El cortisol y la adrenalina son los encargados de generar para la supervivencia. ¿Cuándo es la época de la supervivencia? Que voy a pasar la calle y me echaron la cicla encima, entonces es el encargado de salir y que nosotros saltemos o salgamos corriendo. Que si nos van a robar, se dilatan enseguida las pupilas y se envía la información desde la torre de control hasta las piernas para que empecemos a correr. Pero todo esto se genera desde un sistema que es el cortisol y la adrenalina. Este sistema adrenal es el que protege la vida. Entonces, si entra el oso, si entra el tigre, si hay un incendio, nosotros tenemos que tomar decisiones rápidamente para sobrevivir. En el momento que pasa el estrés, el cortisol y la adrenalina debe volver a su casita, que es la glándula suprarrenal, y empezar a producir los neurotransmisores de la tranquilidad y de la alegría para que todo se restablezca nuevamente. Cuando estamos en condiciones de más de estrés de más de 8 horas, en las cuales estamos constantemente produciendo estrés, adrenalina, digamos una toma guerrillera, una marcha, agresiones, etcétera, etcétera. Entonces va a estar el sistema adrenal constantemente en excitación. Y esto hace que se genere una producción exagerada de cortisol y adrenalina. Este cortisol y adrenalina comienza a crecer, a crecer, a crecer tanto y ya comienza a producir síntomas físicos. Comenzamos entonces con los cuadros de dolores de cabeza, comenzamos con los cuadros de fibromialgia, de dolores articulares, etcétera, porque ya pasamos de un estrés agudo, que es el de la supervivencia, a un estrés crónico y ya estamos llegando a un estrés oxidativo. Y de allí estamos a un paso de producir algo que se llama síndrome inflamatorio. Cuando comienza a crecer todo lo que es el cortisol y la adrenalina, nos bloquea la producción de neurotransmisores de la salud y de la felicidad. Y al producirse eso, entonces el sistema inmunológico o vive muy acelerado, despierto, atacando todo lo que se aparece, inclusive hasta el mismo organismo, que son las enfermedades autoinmunes, o hace una reacción exagerada ante un estímulo como el del personaje de ahorita, que lo que se está haciendo es una reacción exagerada porque ya tenemos unos antecedentes de base, que son unos antecedentes patológicos porque ya venimos estresados crónicamente, estrés oxidativo, estamos en un síndrome inflamatorio, estamos obesos, tenemos problemas de tiroidismo o de hipertiroidismo, tenemos también la parte de hipertensión y todo eso se traduce por un síndrome de estrés oxidativo que nos ha llevado a un síndrome inflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se bloquea todo el sistema de defensa. Entonces, al principio está exaltado, mirando para todo lado. Entonces, si no reconoce, desarrolla una respuesta inmunológica muy grande, una tormenta de citoquinas, se llama esto. Y si no, entonces está muy dormido porque ya está muy cansado el sistema inmunológico
Y entonces se duerme el sistema inmunológico y permite el ingreso de lo que son cualquier bacteria, cualquier virus, como el personaje, o cualquier parásito. Entonces comenzamos a tener una serie de enfermedades que se empiezan ya a manifestar desde el punto de vista físico. Entonces pasamos a la ansiedad, al miedo, a la depresión, a los cambios de ánimo, al insomnio, a los dolores de cabeza, a la fibromialgia. Y todo esto es porque hay un desequilibrio entre ese puentecito que produce los neurotransmisores de la felicidad y las hormonas de la supervivencia. Entonces, se exagera la parte de cortisol, la parte de adrenalina y comenzamos a inflamar. Entonces recordemos que existen varios neurotransmisores de la felicidad que tienen que ver mucho con la parte de las emociones y esta parte de las emociones tiene que ver mucho con los reinos mutantes desde medicina tradicional china. Entonces, se comienza a producir algún tipo de alteración por miedo y la paciente comienza a producir, o el paciente comienza a producir cuadros de cistitis hemorrágica, insuficiencia cuando ya está muy afectado, filtración alterada. Y resulta que cuando vamos a hacer la historia clínica, detectamos que existe miedo, pánico. Y ese miedo y ese pánico, cuando vamos a estudiar la historia clínica, viene desde mucho tiempo atrás, porque lo encerraban en cuartos oscuros, porque los metían en el tanque de agua, porque les pegaban mucho. Entonces comienza a alterarse. Entonces tenemos una insuficiencia renal crónica, tenemos una inmución como ese, el pánico y el miedo que nos está afectando el reino mutante del agua, desde medicina tradicional oriental. Y el reino mutante del agua que corresponde al riñón y a la vejiga. Entonces, tener todo ese engranaje nos permite hacer una adecuada atención de nuestros pacientes para detectar toda la sintomatología y ver cuál es el origen de esa enfermedad. Sigamos, por ejemplo, en el reino mutante de la madera. Entonces, ¿cuál es la emoción del reino mutante de la madera? La ira, la rabia, el resentimiento. Entonces, no, doctora, es que hice un cuadro, tengo un antecedente de una colelitiasis y me hicieron una colela, que es la razón de la vesícula biliar por la paroscopia, y cuando salió la vesícula biliar había muchas piedras. Ok, sí, piedras igual a rabias. Luego entonces, ¿qué estaba pasando ahí cuando empezamos a hacer la historia clínica? No, doctora, es que la emoción a mí me da mucha rabia, me da mucho mal genio, me da rabia con que mi familia no me quiera, me da rabia porque así llegan los pacientes, me da rabia porque mi mamá no me cuidó, me da rabia muchas cosas, las injusticias. Entonces me da un dolor horrible en la zona del hígado, el que corresponde al hipocondrio derecho, y allí entonces cuando me hicieron la ecografía, pues encontraron que tenía toxicidad alrededor del hígado, que se llama barro biliar, y en la vesícula biliar que tenían unas piedras. Esas piedras son los cálculos. Entonces, ya vamos viendo cuál es la relación que hay entre la medicina, o sea, es un equilibrio entre la medicina tradicional de Oriente, la medicina tradicional que nos permite hacer una visión holística de nuestro paciente desde cuerpo, mente, espíritu, emoción y toda la sintomatología que está presentando. Entonces, sentarnos a hablar con el paciente y poder detectar desde toda la información que él nos da, toda la sintomatología y poder orientar adecuadamente su tratamiento. Existen varios reinos mutantes desde la medicina ayurvédica, desde la medicina china, desde la medicina japonesa, y que esto lo he venido aprendiendo pues a través de una de mis pasiones es viajar y poder llegar, por ejemplo, a la India, a aprender técnicas de meditación, técnicas de Kriya Yoga, Sudarshan Kriya. Esto me ha ayudado también con la respiración, hacer procesos de sanación.
desde la medicina tradicional china, pues toda la parte de la acupuntura, la moxibustión, el uso de los tabacos de artemisa, que son toda la parte de las moxas. Y desde la medicina tradicional de Japón, hay algo que me permite, desde la práctica de una de mis pasiones, que es las artes marciales tradicionales japonesas, y una de estas artes marciales tradicionales es el ninjutsu. El ninjutsu es el arte de la paciencia, de la perseverancia, de la tolerancia. Entonces, estos son todas las herramientas que permiten que vivamos en el aquí y en el ahora. No son las únicas, pero son herramientas que yo utilizo y que podemos apoyar a nuestros pacientes desde nuestra consulta y desde el sitio de entrenamiento que se llama Dojo, para ayudar a toda una comunidad y sembrando en cada uno de los corazones semillas de paz, semillas de rendimiento, semillas de liderazgo, semillas de equilibrio y semillas de salud para salir adelante y poder ser como brindar ese apoyo y brindar que estas personas puedan transformar sus vidas y puedan transformar, así como transforman sus vidas, puedan transformar su entorno para crecimiento, porque a medida que vamos creciendo, vamos haciendo un tejido humano, y ese tejido humano pues va a ayudar a nuestras familias, nos ayuda primero a nosotros mismos, luego ayuda a nuestras familias, a nuestra comunidad marcial, a nuestra comunidad de pacientes, a nuestro barrio, a nuestra ciudad y luego a Colombia, y de ahí en adelante a todo nuestro planeta Tierra, para restablecer el plan divino en el que estamos. Esto es parte del tratamiento, de los tratamientos que nos permiten como ayudar a nuestros pacientes, que nos permiten organizar a nuestros pacientes. Pero en nuestros talleres, porque nosotros venimos haciendo durante toda la época de autocuidado, no me gusta llamarlo cuarentena, porque cuarentena tiene connotación y pues el lenguaje tiene poder. Me gusta llamarlo una época de autocuidado en la cual aprendimos muchas cosas, aprendimos a reconocer nuestras emociones, la rabia, la ira, pero lo importante es no quedarnos patinando en ellas. Entonces, durante esta época de autocuidado hemos venido realizando estos talleres y estas charlas de cómo fortalecer el sistema inmunológico. Inclusive el próximo sábado tenemos un taller en el cual vamos a enseñar herramientas básicas para el manejo de las emociones y realizar toda la parte de salud y de bienestar. Entonces, en ella, ¿qué les enseño yo en las charlas? Les enseño 4 herramientas que son poderosísimas y que no son muy fáciles y que nosotros las olvidamos. ¿Cuáles son estas herramientas? Estas herramientas son, primero, la parte de la respiración. Es importante que nosotros aprendamos a respirar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un constante estrés y cuando respiramos solamente ni alcanzamos a respirar totalmente en la inspiración, ni alcanzamos a sacar todo el aire en la expiración. Entonces, recordemos que fisiológicamente la respiración tiene 4 movimientos, que son el movimiento de la inspiración, de la pausa, la expiración y la pausa. Cada uno de esos movimientos me va a estimular un órgano desde medicina tradicional china, o un reino, y desde el reino va a estimular un órgano. Cuando nosotros no sabemos respirar, pues estamos alterando lo que es todo el funcionamiento de ese reino, y esos reinos están acoplados por duplas. Entonces, el reino mutante del agua está el riñón y la vejiga, el reino mutante de la madera está el hígado y la vesícula biliar, el reino mutante del fuego hay 4 que son el corazón, el intestino delgado, el triple recalentador y el maestro de corazón. Del reino mutante de la tierra está el vaso, páncreas, estómago, y del reino mutante del metal está el pulmón y el intestino grueso. Cada uno de los movimientos de respiración corresponde a uno de estos reinos mutantes. Entonces, inhalamos, estamos estimulando un reino mutante, mantenemos, se está estimulando otro reino mutante, expiramos otro reino mutante, mantenemos otro reino mutante.
Y esto hace que empecemos a mantener salud, o sea, la respiración es una de las prioridades. Nosotros podemos vivir sin comer, podemos vivir un tiempo sin comer, podemos vivir un tiempo sin tomar líquido, pero no podemos vivir mucho tiempo sin respirar. Entonces tenemos que aprender a respirar adecuadamente. Y cuando estamos en el proceso de sanación, debemos sentarnos y respirar. Si llega alguna emoción externa de la cualquiera de las que les he mencionado, ira, rabia, desasosiego, tristeza profunda, pánico, debemos sentarnos y empezar a respirar en 4 movimientos que responde a la respiración de la tierra, y esta respiración de la tierra es la que nos va a ayudar a enraizarnos, a estar en el aquí y en el ahora. Porque recordemos que la causa del sufrimiento es vivir o adelante o vivir atrás. Entonces, si vivimos adelante, pues vamos a estar todo el tiempo ansiosos, estresados, y qué tal si me salen mal los exámenes, y qué tal si me quitan, y qué tal si pierdo, y qué tal si me embargan, y qué tal si no consigo los medios. O en el pasado es que me hicieron en el resentimiento, me quitaron, me lastimaron, me insultaron, me robaron, todo pasado. Entonces comenzamos a crear como resentimiento o creamos culpa por algo que no hicimos en el pasado y nos perdemos el presente. Es como dice uno de mis películas favoritas, que es Kung Fu Panda, que es: el pasado es historia, eso ya pasó. El futuro es incierto y tenemos que vivir en un eterno presente. Eso es la base de la felicidad, estar en el aquí y en el ahora. ¿Y cómo lo logramos? Una de las herramientas es respiración. Otra de las herramientas que también enseñamos en nuestros talleres es la meditación. Y la meditación, enseñamos unas técnicas muy fáciles, básicas, que nos ayudan también con el proceso de meditación. Independiente de cuál sea tu credo, tu religión, existen formas de meditar y de conectarnos con la energía divina, cualquiera que sea la creencia que tú tengas de tu energía divina, de Dios, porque esto nos va a ayudar. Entonces, si eres católico, el hecho de sentarte a rezar un Padre Nuestro, a rezar un Dios te salve, eso es entrar en meditación. También el hecho si gusta el rosario, cuando estás rezando las cuencas del rosario, eso también te lleva a un proceso de meditación. Si eres budista, si eres hinduista, el hecho de estar con una yapamala te va a llevar a un estado de meditación. Y en otro de nuestros talleres, que es un poco más avanzado, vamos a ver cómo se separa el gap para que nosotros podamos colocar dentro las semillas de lo que queremos hacer, ya sea una meditación para prosperidad, ya sea una meditación para salud, para curarnos, ya sea lo que nosotros necesitemos, pero en la separación del gap. Pero esto lo vamos haciendo poco a poco. Entonces, primero vamos a hacer el taller básico de herramientas de salud y bienestar, en el cual vamos a utilizar otras técnicas de respiración para cada uno de los reinos mutantes. Vamos a utilizar toda la técnica de meditación, una técnica suave, y vamos a utilizar unas herramientas que van a ayudar a organizar toda la parte de salud y de bienestar. Esto con el fin que vayamos fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Vayamos otra vez a restablecer el eje, el puente entre la torre de control, el hipotálamo, la hipófisis, la pituitaria, que están en la torre de control, todas las glándulas endocrinas, el intestino, porque en el intestino se produce también serotonina, y controlemos, vuelva poco a poco a la casita, a la glándula suprarrenal, el cortisol y la adrenalina. Entonces, al estimular todo esto mediante la respiración y la meditación, nos va a ayudar a que el sistema inmunológico, los soldados de defensa, se despierten
estén alertas, pero no exageradamente alertas, sino lo que les corresponde estar y que salgan en el momento que le corresponden como células especializadas que son. La tercera herramienta que yo enseño dentro de mis talleres es el movimiento. Como soy practicante de ninjutsu, que esto me ha permitido tener una visión desde el tipo de movimiento que necesitan de acuerdo a las edades y las patologías de cada uno de los pacientes. Entonces, es el caso a nuestro dojo, llegan pacientes, llegan personas con algún tipo de discapacidad, y no solamente la discapacidad física, sino discapacidad también cognitiva, o porque llegan también con trastornos de TDAH o trastornos o que han sufrido bullying o acosos laborales. Entonces, todo este tipo de patologías, ellos deben pasar primero a una valoración conmigo, y de acuerdo a esto, pues con SEI nos encargamos de hacer como toda la parte de el entrenamiento que debe realizar esta persona, obviamente con la debida estrategia de aprendizaje. Esto nos va a ayudar muchísimo a que la persona vuelva nuevamente a su centro y vuelva a tener salud y bienestar. Entonces, pueden llegar pacientes con discapacidad. Inclusive yo entrené ninjutsu cuando me fracturé, tuve una fractura de peroné, de malleolo peroneo y malleolo tibial. Inclusive con esta fractura pude entrenar después de mi procedimiento quirúrgico y del uso de las muletas, y el entrenamiento se adaptó a mí, no yo me tuve que adaptar al entrenamiento, y así hemos podido ir ayudando a muchas personas para que puedan realizar ejercicio que permite que se produzcan estos neurotransmisores de felicidad. Y entonces cuando la persona se equilibra, cuando comienza a producir felicidad, comienza a producir alegría, comienza a producir eso, se sube el sistema inmunológico, y al subir el sistema inmunológico la persona comienza a tener procesos de sanación. Entonces comienzan a decir, no, yo ya me siento más contento, ya no me dan tantas gripas, ya estoy más tranquilo en mi trabajo, ya veo a mi jefe que era el acosador, ya lo miro con otros ojos, ya perdoné, ya hice muchas cosas, se producen cosas bien interesantes dentro de los entrenamientos, porque esta es la misión nuestra, poder ayudar a muchísimas personas. Entonces, desde ese entrenamiento hay algo que se llama el Yunnan Tyson. Y este Yunnan Tyson son los sistemas como yógicos del entrenamiento marcial. Y en él empezamos a hacer toda la parte de estímulos de meridianos de medicina tradicional oriental. Entonces, meridiano de estómago, meridiano vasopáncreas, todo con una serie de movimientos que están inmersos en el entrenamiento. Entonces la gente no lo siente como las asanas dentro del entrenamiento. Entonces comienza a jugar, comienza a sentirse feliz y comienza a crecer mentalmente y físicamente, y a buscar salud. Entonces, esto es lo que yo realizo dentro de mis talleres, enseñarles a la gente a respirar, a que tengan un poco de meditación, que no es que, ay, es que me voy a sentar con las piernas cruzadas y yo no puedo sentarme con las piernas cruzadas, sino que buscamos otra forma para que pueda tener todo el proceso de salud y de bienestar. Entonces no te sientes con piernas cruzadas en posición de flor de loto, sino siéntate en una silla y que quedes cómodo. No realices el movimiento de esta forma, sino realízalo de esta forma porque estás en muletas, o realízalo de tal forma si estás teniendo un niño con problemas de atención, mira, vamos a guiar el entrenamiento de esta forma. Y cuando ya empezamos a mirarlo con los grupos de edades, entonces empezamos a mirar cuáles son los movimientos específicos, si tiene un problema de artrosis de cadera, si tiene un problema de rodillas, si tiene un problema de cervicalgia o de artrosis a nivel cervical, cuáles son los movimientos que más le corresponden, que más le benefician a esta persona para que tenga salud y bienestar.
no es exagerar, sino todos son movimientos muy estudiados para que la persona comience a sentir salud, bienestar. Y cuando está en esos procesos de salud y de bienestar, entonces se comienza a producir también oxitocina, melatonina, y esto va a ayudar a que se equilibren todos los procesos de amor propio por la oxitocina, que es la hormona del amor propio, del que se produce de afecto, y de melatonina, que es la hormona que nos permite descansar adecuadamente. Entonces, esta es la tercera herramienta. Y la cuarta herramienta, que también es súper importante, que nos hablaba Guillermo al comienzo, es la parte de la nutrición. Debemos tener clarísimo que debemos cambiar los hábitos nutricionales. Si nosotros seguimos comiéndonos el cafecito con el pan con gluten y aparte de eso le echamos azúcar, pues vamos a estar afectando lo que hablábamos al comienzo, que es el síndrome de estrés oxidativo, que vamos a llegar a un síndrome inflamatorio. Y al estar en un síndrome inflamatorio, pues nuestro sistema inmunológico no va a poder llegar de manera adecuada a defendernos en el momento que nos tiene que defender, o llega de manera exagerada. El azúcar nos produce algo que se llama hiperexcitación. Entonces, los niños que sufren, por ejemplo, de H, uno de los tratamientos es quitémosles el azúcar, quitémosle todo lo que pueda tener azúcar, porque esto hace que los niños comiencen para un lado, para otro, no fijen su atención. Entonces, esas 4 recomendaciones dentro de la nutrición que yo sí les doy. La primera es retiren el azúcar. Chocolates, yogures con azúcar, chocolatines, dulces, etc. La segunda recomendación que yo les doy a mis pacientes dentro de la consulta es quiten las harinas blancas, el pancito con el cafecito. Es importante que quiten las harinas blancas, el arroz, la papa, y lo reemplacen por harinas de buena calidad, que digamos, yo lo llamo harinas, pero pueden ser otras cosas. Entonces, podemos hacer arroz integral, y entonces hay que aprender a hacer muy bien el arroz integral. Quitemos el pan, pongamos pan integral, pero del que realmente es pan integral. Todo eso yo se los enseño en los talleres. ¿Por qué? Porque es que dicen pan integral y entonces va uno y lo compra en la panadería y resulta que ese pan que le dicen integral ha sido el mismo, solamente que lo han echado algún tinte para que sea oscuro o lo han mezclado con algún tipo que dicen que es ajonjolí, entonces le ponen ajonjolí encima. Pero ese prácticamente es el mismo procedimiento para la producción de ese pan. Entonces tenemos que buscar sitios donde produzcan un buen pan con un adecuado proceso para que sí sea pan integral, que esté libre de gluten. El gluten, hay personas que son absolutamente intolerables al gluten. Yo cuando como algo con gluten enseguida siento, así no sepa, siento enseguida mi cuerpo una reacción como si llegara el pan al esfínter, que se llama esfínter esofágico, y se devolviera y siento que se devuelve todo. Entonces digo, comí algo con gluten. Quitar el cerdo. ¿Por qué? Porque el cerdo tiene más o menos la misma vibración que el cuerpo humano, entonces puede generar algún tipo de enfermedad. Sí tiene un valor nutritivo bastante alto, pero el cerdo es importante que lo retiremos de nuestra dieta porque muchas reacciones alérgicas, dolores de cabeza corresponden a la ingesta de cerdo. Y quitemos la carne roja, y más si tenemos antecedentes de problemas articulares, porque estos antecedentes de problemas articulares es por síndrome inflamatorio. Entonces, entra la carne roja o entra la carne de cerdo y dura más o menos 22 días para poder ser expulsado. Y al durar 22 días en el tránsito intestinal, en unos tubos que están cerrados, pues comienza a producirse algo que se llama putrefacción. Y recordemos que el intestino es la última porción en donde se reabsorben los últimos nutrientes. Entonces, esas vellosidades pueden equivocarse y reabsorber nuevamente
procesos que ya van, elementos que ya se están eliminando y pueden volver a la circulación y así agravar todo lo que tiene que ver con los procesos de toxicidad. Entonces, importante que quitemos esas 4 cosas y que adicionemos a nuestra dieta frutas en una porción adecuada de frutas, porque recordemos que las frutas se convierten también en carbohidratos, porque en azúcares. Entonces, es una porción adecuada de frutas con una buena cantidad de verduras, ensaladas, hortalizas muy bien lavadas, si son orgánicas, muchísimo mejor. Y a estas, a colocar, por ejemplo, almendras. El maní no es un fruto seco, o sea, el maní no deben consumirlo, es altamente irritativo. Y podemos también, si todavía no hemos podido pasar a la parte de ser vegetarianos, podemos tomar algo de pollo, si es pollo orgánico, y de pescado, mucho pescado. Eso nos va a ayudar porque el aceite, el omega del pescado va a ayudar a alimentar la parte cerebral. Si a pesar de esto continuamos con procesos de toxicidad, nos siguen saliendo los exámenes alterados, algún tipo de inflamación que lo podemos detectar con el cuadro hemático, porque tenemos alterados el colesterol, los triglicéridos, o tenemos algún síndrome metabólico que lo podemos detectar con la glicemia pre y post, con la insulina post, con la hemoglobina glicosilada, debemos hacer procesos para ayudar a nuestro organismo para desintoxicar. Entonces, estos procesos, ¿cómo lo podemos hacer? Los podemos hacer por vía oral. Entonces, podemos hacer suplementación. ¿Y qué podemos hacer con suplementación? Podemos tomar, por ejemplo, cúrcuma, jengibre, pimienta negra, tomar también aceite de oliva, nanonutrientes japoneses, o que vienen a base de olivo, de romero, de stevia, todas estas cosas para ayudar a aumentar la eliminación de esa toxicidad que hay en el organismo. Comer adecuadamente, ¿sí? Y también podemos hacer suplementación con vitamina D, con omega 3, pero omega 3, porque si es omega 6 y 9, pues ya podemos tener algún tipo de inflamación. Si ya a pesar de haber hecho los cambios en la dieta, los cambios en los hábitos, estar practicando la respiración, la meditación, el movimiento adecuado para nuestra edad, continuamos con algún tipo de inflamación que lo detectamos ya sea por exámenes de microscopía, de laboratorio, pues ya tenemos que hacer un proceso más fuerte, como son los procesos de desintoxicación, ya sea por vía intravenosa o por vía oral o por vía de colocación de puntos de biopuntura o de acupuntura. Todas estas terapias nos van a ayudar a organizar y a desintoxicar nuestro organismo y va a ayudar a que restablezcamos la salud, se puedan eliminar los tóxicos y al eliminar los tóxicos que las células de defensa vuelvan a funcionar. Recordemos que las células tienen unos organelos que son importantísimos, que son las mitocondrias. Y las mitocondrias son las encargadas de generar la energía, porque son las encargadas de hacer los cambios con el ATP. Esa energía no puede salir al cuerpo si nuestra célula está tóxica, está inflamada, tiene estrés. Y al mismo tiempo, la célula envía esa toxicidad porque no se nutre adecuadamente a la mitocondria y la mitocondria comienza como cansada a tratar de mandar energía a todo el cuerpo para que funcionen las células, para que funcionen las células de reconstrucción, por ejemplo, de la piel, las natural killer para detectar el cáncer, para los linfocitos y los neutrófilos y eosinófilos para detectar cualquier tipo de agresión externa. Si la mitocondria no está funcionando bien, porque nosotros ya tenemos un proceso de estrés agudo, luego estrés crónico, luego estrés oxidativo, y un síndrome inflamatorio, pues la mitocondria está cansada.
Y esas son las baterías del cuerpo. Y si hacemos el símil a un carro, si la batería no funciona, pues el carro no prende. Lo mismo pasa con nuestro organismo. Si la mitocondria no está funcionando adecuadamente, pues el cuerpo está cansado, no duerme bien, no funcionamos adecuadamente, no trabajamos adecuadamente, estamos todo el tiempo cansados, todo el tiempo enfermos, sintiéndonos mal. Entonces, importantísimo que tengamos estas 4 herramientas presentes, porque ya pues mostramos qué es lo que está pasando dentro de nuestro organismo. Entonces vamos con la respiración en 4 tiempos, que nos ayuda a estar con la parte de la tierra, la respiración, la meditación, independiente de tu credo, pues vive, trata, esto nos ayuda, la meditación nos ayuda a estar en el aquí y en el ahora, el movimiento acorde a tu edad y a tu sintomatología. No podemos ir a hacer asanas con una persona que está empezando y exigiéndole al máximo, porque si no se va a producir ácido láctico y pues no se va a generar una sensación rica, bonita, sino cuando hacemos el ejercicio, si lo necesitamos es algo que sea placentero para que se produzcan todos estos neurotransmisores de la felicidad. La alimentación, y dentro de esa alimentación está la parte de la suplementación, de retirar los alimentos que son inflamatorios, proinflamatorios, como el azúcar, la carne roja, la carne de cerdo, las harinas blancas. Entonces, todo eso tenemos que mirarlo, las bebidas azucaradas, hay que revisar en los empaques que diga que no hay azúcares refinados. Y lo último, pues si ya hacemos procesos de desintoxicación, cómo podemos hacerlos o cómo vamos a hacer la parte de la suplementación para ayudar a tener salud. Y pues esto es básicamente lo que quería compartir con ustedes, invitarlos a nuestros talleres y a nuestra consulta, porque ya estamos haciendo toda la parte de consulta presencial, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, estamos haciendo teleconsulta. Si al personaje, todos sabemos cómo se llama el personaje, es no darle más fuerza, pero es no quitarle la importancia. O sea, tenemos que cumplir con todos nuestros protocolos de bioseguridad, usar el tapabocas, el distanciamiento social, usar toda la parte del lavado de manos, y esto ya lo venimos recordando. Y es importante o sea, se le da la importancia, pero no se le da más fuerza para que podamos poder controlarlo adecuadamente. Pues si quieren tener algún tipo de contacto conmigo, entonces con el mayor de los gustos, pueden contarme ya sea por Facebook, doctora Leila Sari Parra F, en Instagram me encuentran como doctora Leila Parra F, y la página, están colocando la página de Facebook. Y estoy en mi consultorio, para citas, estoy en mi consultorio en la Clínica Palero. Quedo a sus órdenes. Leila, mil gracias. Interesantísimo el tema. Queda uno con ganas de poder escuchar más. Hay unas preguntas, aquí viene la última, no mencionó el huevo, las arepas, la yuca. Nuestra comida colombiana. Sí, pues es que la alimentación sí depende de cada uno de nosotros. O sea, yo no le quito todo al paciente, no se lo quito todo de una. Yo tengo que mirar dentro de la clínica, porque hay gente que sí es alérgica al huevo y hay gente que no es alérgica al huevo. Entonces yo tengo que, esa es la ventaja de hacer la consulta de esta forma, porque me va a permitir identificar a qué paciente sí le puedo dejar el huevo, a qué paciente no le puedo dejar el huevo, a qué paciente le dejo la yuca, a qué paciente le dejo la papa, aunque sea harina, pero todo depende de la historia clínica de la consulta. Me encanta que te haga Entonces todo depende de cada una de las personas. O sea, la consulta no es que para la hipertensión a todo el mundo le damos el Atopil y no.
Aquí es, mire, vamos a hacer una consulta y más o menos en cada consulta nos vamos a demorar entre 1 hora, 1 hora y media, vamos de atrás, miramos los antecedentes, miramos cómo fue la parte del embarazo, de pronto miramos a los antecesores, porque hay cosas que vienen de atrás, transgeneracionales, entonces por eso es importante que los veamos en consulta e individualicemos cada uno de los casos. Y nuestro amigo Christian Flech, ¿qué diría aquí? Bueno, eso es un tema largo. Ese es tema de otra conferencia. Sí, es un tema largo. Nos toca mirar, sí, toca mirar varias cosas. O sea, y en este recorrido hemos aprendido muchas teorías, muchas cosas que cuando ya las vamos a ver con los pacientes, pues ya nos toca decir, por este ladito me voy, por este otro me voy, o por acá, pero todo es tratar de buscar todas las herramientas para mejorar, a ayudar a nuestros pacientes. Bueno, mil gracias. Si nadie tiene más preguntas, interesantísimo. Y si nos quedas debiendo otra conferencia. Claro que sí, con el mayor de los gustos. Ah, claro, díganme sobre qué tema quieren que hablemos, con el mayor gusto. Con mucho gusto, hasta luego y quedo a sus órdenes.